Hola a todos y bienvenidos a otra grabación que está haciendo 5G Américas con algunas de las personalidades más relevantes del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de información y comunicaciones de toda América Latina y el Caribe. En esta ocasión contamos con un invitado de lujo, nada más y nada menos que Alan Ruiz de Costa Rica, quien estuvo por muchos años desempeñándose como el director ejecutivo de Comtelca, anteriormente como el viceministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, y en su carrera ha trabajado en proyectos para la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo, CIABAT, y en estos momentos está como asesor senior de la consultora Access Partnership, que se enfoca en política pública. Bienvenido, Alan, y muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Alan, vamos al grano. Dime por qué la política pública es importante para el desarrollo de las TIC. Primero que todo, para entender la política pública y la tecnología, quizás tenemos que entender que la tecnología ha sido un elemento que nace en un momento de la historia que puede ser considerado para un desarrollo elitista, ¿verdad? O sea, cuando la tecnología móvil, por ejemplo, nace, empieza a visualizarse como un elemento para la gente que tiene mucho dinero. Inclusive los que peinamos ya más canas vemos como los teléfonos que existían en esa época para nosotros ingenieros que estábamos empezando, era impagable poder tener un dispositivo de eso y las coberturas y los servicios también eran como muy básicos. Sin embargo, conforme va avanzando la tecnología, hemos visto que el acceso a la misma se va volviendo ya no una herramienta de lujo para nada. Se va volviendo una herramienta primeramente académica, luego una herramienta para el desarrollo de los negocios, ya se hace un poco más popular y se convierte en algo ya más cotidiano, entra en temas de educación, entra en temas de salud, entra en temas de transportes, en fin, tiene una evolución súper, súper importante. ¿Cuál es el reto de la política pública? Que a todos los estratos de la población nos llegue de igual forma esta tecnología. Y ahí es donde desde hace algunos años que tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones en Costa Rica, vimos cómo es importante el desarrollo de esta política para que toda la población pueda acceder a estos servicios. Y hoy vemos cómo esta tecnología ha cumplido con todo este desarrollo y ha ido muchísimo más allá. Hoy por hoy, la tecnología es algo totalmente transversal que afecta o impacta a todos los sectores de la población. Hoy si quisiéramos pensar qué sector de la población, qué sector de nuestro quehacer no tiene que ver con tecnología, tendríamos que pensarlo mucho para ver si encontramos alguno y probablemente cualquiera que mencionemos le vamos a encontrar una relación directa con la tecnología. Entonces, el pensar de que esta tecnología pueda llegar a toda la población que podría estar en una zona, en condiciones de ruralidad o en condiciones de vulnerabilidad, es muy importante que lo logremos. Por ejemplo, hoy por hoy, con los temas de la pandemia, sin duda alguna, el tema del acceso a la tecnología desde una perspectiva de ruralidad y pobreza es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque hoy vemos que la tecnología no solamente permite que podamos ejecutar las tareas que normalmente veníamos haciendo antes de la pandemia, pero en algunos casos se vuelve el único mecanismo de acceso. Por ejemplo, en el caso de educación, con los confinamientos dictados por las autoridades sanitarias y cómo las autoridades de educación llevan los temas de educación a partir de la pandemia, vemos que el elemento principal para poder hacer esto es a través
de las tecnologías digitales, a través de una conectividad significativa en nuestros hogares. Nuestros niños, nuestros estudiantes han podido continuar. Sin embargo, no han podido continuar todos. Existen, según la CEPAL, 32 millones de niños en América Latina que se quedaron sin educación durante los procesos de pandemia. Entonces, si nos ponemos a pensar en las lecciones que nos da la pandemia, estamos viendo que esta ventana que nos da la tecnología al tema de educación, que es un derecho humano, nos está permitiendo ejercer ese derecho. Por lo tanto, tenemos que procurar que estos 32 millones de niños en Latinoamérica puedan ejercer su derecho a la educación a través de las tecnologías. Y este ejemplo lo podemos replicar en muchísimos sectores, en el sector de salud, el mismo teletrabajo, en temas financieros, etcétera. Sí, estás tocando varios puntos en tu respuesta. Primero, me está hablando de los primeros 16 años de las tecnologías móviles, desde los primeros lanzamientos en Japón hasta el- la introducción del esquema de facturación prepago allá en Portugal en el 95. Luego me saltas a todo lo que viene siendo ese concepto de brecha digital. ¿Cómo estos dos problemas se entrelazan eh, desde la época de los 90 hasta el presente? O te la reformulo. ¿Cómo ese acercamiento de política pública inicial donde se considera a la movilidad como un elemento de lujo no ha cambiado y cómo afecta esto la adopción de la tecnología y cómo en ese mismo entorno de la década de los 90 que empezamos esa discusión acerca de la brecha digital, cómo la brecha digital ha ido evolucionando también de esa década y cómo algunos países pueden no haber evolucionado en su concepción de lo que significa una brecha digital. Sí, bueno, aquí hay varios conceptos interesantes a desarrollar. Yo creo que el primero y el tema de cómo estos servicios se consideraban de lujo, lamentablemente hoy por hoy siguen siéndolo en algunos marcos normativos de nuestros países. Por ejemplo, un smartphone que hoy en cualquier hogar, independientemente de su condición socioeconómica, es un elemento fundamental. Yo diría que es un elemento casi que indispensable para el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, estos dispositivos en algunos países son aún considerados como de lujo. ¿Eso qué implica? Implica que la asequibilidad de estos dispositivos es muy baja. Eso quiere decir que es muy caro para las familias poder adquirir estos dispositivos porque tienen imposiciones que desde mi perspectiva son imposiciones artificiales, o sea, impuestos que hoy por hoy no deberían de tener. Por otro lado, también existe una percepción de que estos dispositivos podrían de alguna forma generar algún tipo como de estatus o como un tipo de moda, etcétera. Y eso también deberíamos entenderlo más como una herramienta. Y creo que el tema de poder contar con estas herramientas hoy no nos hace una persona que esté a la moda, sino nos hace una persona que puede enfrentar los retos de la nueva cotidianidad. Por otro lado, el paso, como decías, de los años 90 a hoy ha cambiado muchísimo. Los mercados son otros. Por ejemplo, en los años 90 o quizás hasta principios de los 2000, veíamos cómo los operadores de telecomunicaciones y los fabricantes pues tenían un mercado enorme y que pues de alguna u otra forma tenían ingresos por los servicios que prestaban a la población que eran bastante onerosos. Y en ese sentido, se aprovechaba un poco para que el espectro radioeléctrico
tuviera valores bastante elevados, ¿verdad? Recordemos aquellas famosas licitaciones en Inglaterra para el 3G, en el cual los precios se medían en billones de libras, porque en ese momento ese mercado prometía que ese era el valor. Si nos vamos si nos trasladamos a hoy, a años recientes, hemos visto cómo hay muchísimo más actores dentro de este proceso. Eh, las, las, em, las redes de los años 90 eran unas redes que, se, con, que se conformaban ya teníamos el concepto de servicios, pero eran muy pocos servicios. Era casi que un servicio único, que era el servicio de voz. Va pasando el tiempo y nos encontramos que la, la convergencia nos hace que estos servicios de voz vayan a también a dar, las mismas redes van a dar servicios de banda ancha. Y eso fue fabuloso. Y luego estos servicios de banda ancha van convirtiéndose también en los servicios que antes recibíamos de las redes y de los sistemas de radiodifusión o de difusión, lo que podría ser cable y esto, ya muchos de los contenidos que veíamos antes en nuestra televisión, hoy la vemos en nuestros dispositivos. Y empiezan a meterse muchísimos más actores y muchísimos más servicios en la red y recientemente pues tenemos esta gran cantidad de servicios que se nos dan a través de las plataformas digitales y estas plataformas digitales vienen a conformar otro grupo más dentro de este ecosistema y este ecosistema ha dividido mucho de alguna forma sus ingresos. Hoy por hoy vemos las plataformas digitales como actores que realmente están definiendo los mercados y no los actores que los definían en los años 90, que era prácticamente cuántos abonados tenía en voz X operador, ¿verdad? Ya hoy vemos como que lo que está definiendo el mercado es quién puede monetizar mejor los datos de los abonados, que eso se traslada a las plataformas. Y hay un discurso enorme alrededor del mundo en este tema, pero se ha vuelto sumamente interesante. Sin embargo, tenemos algún tipo o muchos de los marcos normativos siguen teniendo, digamos, legados de esta era anti transversal, anti multiservicio, ¿verdad? Estamos todavía con legados de redes como que brindaban un solo servicio y midiendo temas de calidad como de señales de voz y esto que ya como que no tienen como mucho sentido en el mundo de hoy y tenemos que prestar mucha atención en eso porque para poder realmente continuar con este desarrollo tecnológico necesitamos una institucionalidad muy robusta, necesitamos marcos normativos más acorde a los desarrollos tecnológicos y un reto enorme en el desarrollo de la política pública es de poder hacer este diseño de política pública que no sufra de toda esta problemática que trae los cambios tecnológicos y que pueda ser de alguna forma de sobrevivir a todos estos cambios tecnológicos. Hoy por hoy los modelos de negocio son prácticamente impredecibles, por lo tanto, la forma de desarrollar la política pública alrededor de ellos tiene que ser muy innovadora y la regulación tiene que ser lo suficientemente flexible para que prevea este tipo de cambios. Ok, perfecto. Mieto, voy a centrarme en tres aspectos de lo que has mencionado Ok, en esta segunda intervención. Primero, estamos hablando de los altos costos del espectro radioeléctrico y me citaste el ejemplo de lo que pasó en el 2000, no tan solo en el Reino Unido, sino también en Alemania, donde la gran burbuja que existía antes de las .com hizo que muchos operadores se endeudaran y terminaran o en quiebra o devolviendo frecuencia de espectro radioeléctrico y atrasó en algunos lugares los procesos de asignación de espectro. Digamos, por ejemplo, en Francia también
revolucionó todo el acercamiento de política pública de los operadores móviles virtuales. Con esa enseñanza del pasado, porque obviamente no necesitamos ser filósofos para ver que hay una circularidad en la historia, como lo que está ocurriendo en México, donde un operador regresa espectro radioeléctrico, y lo que ocurrió en la subasta de diciembre de 2019 en Colombia, donde el gobierno tiene que decir, bueno, 60% de lo que está ofertado en para ganar el bloque se va a estar utilizando para eh, infraestructura. O sea, lo que me inviertas, hasta un 60% te lo voy a convalidar como si estuvieses haciendo pago el Estado. Tenemos esos dos ejemplos. Y por el otro lado tenemos el ejemplo de un Chile que históricamente hacía concursos de belleza y este año decide, vamos a hacer una subasta. ¿Cómo podemos coordinar todo esto en términos de las quejas de los operadores, de los ingresos por usuario menores y haciendo también referencia a lo que me mencionaste, esa evolución del modelo de negocio, porque cuando ya entramos en una cuarta generación, las redes son totalmente IP y es un negocio de puramente datos. Ya todo evoluciona, como hiciste referencia. En teniendo todas estas presiones que apuntan hacia distintos lados, ¿cómo podemos convencer o cómo podemos educar a las personas que están tomando decisiones de política pública, decisiones de regulación en los distintos países de las Américas, a que no demos el espectro más caro o apuntemos más hacia el desarrollo de infraestructura en aquellas zonas donde tenemos personas más, que representan los sectores más vulnerables de la población? Sí, bueno, primero que todo, yo lo que diría es, hoy por hoy el espectro radioeléctrico tiene un valor enorme, ¿verdad? Ese valor no necesariamente tiene que reflejarse en un ingreso para las arcas de los estados, pero sí en un beneficio para la población. Dentro de la teoría del espectro radioeléctrico como un bien intangible, los países lo concesionan para que sea explotado por terceros de la mejor forma posible que los estados consideren. Por lo tanto, el primer paso es ver para qué quiero este espectro radioeléctrico. Si yo quiero, si los objetivos de las subastas de espectro son para temas recaudatorios, ya ahí empezamos muy mal, ¿no? Porque finalmente, si el tema es recaudatorio, probablemente el beneficio hacia la población y los temas de asequibilidad no se van a cumplir. Por lo tanto, pienso yo que si lo que yo quiero es desarrollar el espectro radioeléctrico para la inclusión digital, tengo que tomar todas las variables que estén relacionadas en ese sentido. Eso depende mucho del marco normativo de cada uno de los países, depende mucho de cómo están visualizando el acceso universal y también depende un poco del tamaño, de la densidad poblacional y de las condiciones geopolíticas que pueden estarse dando en la región. Pero en general, yo diría que el primer paso es, ¿para qué quiero este espectro radioeléctrico? Y si yo quiero este espectro radioeléctrico para inclusión social, primero tengo que pensar en cómo todo el engranaje de este proceso tiene que darse de tal forma de que produzca la asequibilidad deseada. Y para ello tengo que entender que necesito o que el país necesita de desarrollar una política en la cual pueda llegar evidentemente a las zonas de cobertura donde la población puede pagar, pero también a la cual a la aquella que no pueda pagar. Entonces, alguna forma de poder compensar esto es o bien lo hago a través de los fondos de acceso universal o de estos mecanismos que estás discutiendo, que estás mencionando, que se parecen mucho a los de los beauty contests, ¿verdad? Que yo lo que hago es
que bueno, yo le voy a dar chance de que cubra las zonas más ricas del país, pero también le voy a exigir que cubra las que menos ricas son, las que más temas de aislamiento, vulnerabilidad puedan tener, para yo poder compensar que el resto, que toda la población o que por lo menos gran porcentaje de la población va a recibir los servicios en una forma similar. ¿Y por qué es importante esto? Porque el acceso al espectro radioeléctrico es una herramienta para poder lograr disminuir las brechas, no solamente digitales, sino también las brechas sociales, ¿verdad? Yo puedo con el espectro radioeléctrico poder tener un uso muy eficiente, no desde la perspectiva técnica, pero sí desde la perspectiva social, de poder tener el uso desde, desde cualquier parte del país o el uso desde las zonas más densas, en las zonas en las cuales de alguna forma se va a poder generar mejores modelos de negocio que dentro que en las zonas rurales. Por lo que es importante que con los procesos licitatorios, los diseños de dónde van a estar estas coberturas y cómo van a estar, tengan todos estos aspectos en consideración. Ahora, hiciste una pregunta que es fundamental y es cómo crear conciencia a quienes toman estas decisiones. Hoy es un poco complicado porque después de la pandemia todos nuestros países están viéndose económicamente muy golpeados y están tratando de buscar dinero, ¿verdad? De donde se pueda y el espectro pues suena una, un elemento jugoso para poder hacerlo. Sin embargo, yo creo, estoy convencido que a largo plazo es más recomendable hacer un planteamiento como el que mencionaba de pensar para qué yo quiero el espectro, porque a largo plazo esto nos puede dar una mejor recuperación económica y realmente un ingreso que va a reflejarse en la mejora de la calidad de vida de cada uno de nuestros habitantes. Creo firmemente de que hay que convencer a los políticos a que es importante pensar en el valor social que tiene esta herramienta y por otro lado también hacer entender cómo realmente el desarrollo y el cierre de la brecha digital puede llevarnos a indicadores económicos muchísimo más saludables. Lamentablemente estamos también muy expuestos en temas en nuestros países a temas de corrupción y probablemente el que los ingresos entren a las arcas del Estado no va a garantizar de que estos ingresos puedan de alguna forma poder dar esta subvención a las zonas más vulnerables, a las zonas que más se necesitan, a las personas con algún tipo de discapacidad o desarrollar las políticas de género. Ok, si tocaste nuevamente dos o tres puntos, cada vez que te voy a hacer una pregunta, tocas un punto adicional donde me trata de desviar del camino. Quiero tomar un paso atrás, rescatar la conversación que estuviste eh, señalando acerca de los teléfonos inteligentes, las pequeñas computadoras que deben ser herramientas y atarlas a lo del Fondo Universal, la asequibilidad y la cobertura. Eh, Históricamente, la brecha digital en América Latina se ha visto como es pura cobertura cuando sabemos que la cobertura no es servicio. Si la cobertura fuese servicio, entonces todos tendríamos servicios porque quitando ciertos puntos de Tierra del Fuego, todo está cubierto geográficamente por los distintos satélites. Aquí empiezan a jugar la economía de escala, aquí empiezan a jugar también los puntos de venta, porque, digamos, yo puedo tener una antena de X proveedor de DTH, televisión paga vía satélite, pero en cualquier punto de la geografía, digamos, de México o de o de Brasil o de Costa Rica, pero si yo vivo en un lugar donde no me la venden,
y el lugar donde me la venden está a 200, 300 kilómetros, en- aunque tengo la cobertura, no tengo el servicio. Ahora, una de las principales barreras de entrada, si nos vamos a enfocar a la telefonía, a los servicios móviles, no la telefonía móvil ya es una simple aplicación. Eh, ¿Cuál es el rol del celular? ¿Cómo podemos abaratar esos celulares en una región donde hemos visto tarifas impositivas de importación que Ujú. rondan en los 400, 500%, unas políticas de sustitución de importaciones que crean en algunos casos intermediarios deficitarios y un proteccionismo que a la larga lo que hace es crear un parque de teléfonos muy antiguos, desacelerar la innovación tecnológica y prevenir que aquellos segmentos con menor poder adquisitivo de la población puedan acceder a estos teléfonos. ¿Qué me puedes hablar de esto? Y ya la próxima ronda de preguntas vamos a entrar de lleno a Centroamérica, que es la zona que más te gusta. Dale. Eh, En principio, vamos a ver, tenemos varios elementos para los temas de la asequibilidad. Un poco ya discutimos la parte de los temas tributarios. Sin embargo, es importante subrayar que dentro de la mesa de discusión para una agenda digital, para un plan de inclusión digital, deberían de estar presentes los ministros de Hacienda o de Economía, porque ellos tienen que entender claramente de que el tema de los dispositivos es fundamental. No es, no es lo único, pero es fundamental poder tener dispositivos asequibles. Ahora, ¿cómo lograr esa asequibilidad en los dispositivos? Eh, Existen ya algunas herramientas. La UIT propuso hace algunos años tener los smartphones a cierto límite de dólares. Recuerdo, si mal recuerdo, que costaran máximo $100 estos dispositivos. Y ya hoy por hoy en la región tenemos dispositivos inteligentes de esos precios. Tal vez no sea el dispositivo más lujoso ni de última línea, ni que pueda tener todas las aplicaciones, pero para efectos de la inclusión social me parece que ya hemos superado un poco esa etapa. Y si logramos que esos dispositivos ingresen a los países con menos impuestos y un poco también menos intermediarios, como decías, podríamos lograr desde la perspectiva del dispositivo esa asequibilidad. Pero tenemos un problema adicional y lo vemos en algunas estadísticas. Vemos cómo hay países que hoy por hoy tienen una oferta de cobertura que puede superar, no sé, en algunos países puede llegar hasta el 80%. ¿Eso qué quiere decir? Que no es la cobertura geográfica, sino que el 80% de la población podría tener cobertura 4G. Pero cuando nos vamos a las estadísticas de quienes tienen planes de datos en 4G, el porcentaje es muchísimo menor. Y si correlacionamos eso con el uso de los smartphones o los teléfonos inteligentes, esto nos da una información súper valiosa para el desarrollo de política pública. Nos podría decir, y esto no es que en todos los países sea igual, pero nos podría decir, por ejemplo, que en algunos países la gente sí puede pagarse su smartphone o por lo menos tiene un smartphone, pero no puede pagar la cuenta, ¿verdad? O podría ser que, el, el, la, que inclusive la gente tiene un smartphone, pero solo lo utiliza con su cuenta de teléfono de voz y utiliza la tecnología Wi-Fi para conectarse con su teléfono a los datos, ¿verdad? Lo cual, esta última no está tan mal, pero digamos, no estamos logrando el efecto de que la población esté conectada el 100% del tiempo. Y aquí entramos en otro tipo de temática que es un tema que es ya el tema
de la pobreza y la pobreza extrema, ¿verdad? Que en algunos países el costo de la conectividad pues resulta más alto de lo que la Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas ha impuesto como el umbral para poder pagar estos servicios, que en algún momento fue del 5%, ahora están hablando del 2%. Y cuando vemos la relación de cuánto cuesta una cuenta de banda ancha básica en los países relacionado con el Producto Interno Bruto, vemos diferencias abismales. Entonces aquí es importante también entender que hay otras herramientas que se pueden desarrollar para que la infraestructura y ese costo de esa tarifa sea un poco menor, que está muy relacionada con el desarrollo, la compartición de infraestructura, ya sea a través de los mismos operadores o utilizar infraestructura existente de otros sectores, como pueden ser transporte, como pueden ser electricidad, para el desarrollo de la banda ancha. Inclusive en algunos países los gobiernos han hecho levantamientos para que todos sus edificios, los edificios del Estado estén a disposición para el desarrollo de infraestructura. Esto puede abaratar costos. También puede abaratar costos el hacer una simplificación, una actualización y simplificación regulatoria en la cual solamente podamos de alguna forma tener los elementos realmente necesarios a nivel de todo lo que son tasas o cánones, etcétera, los que realmente sean necesarios y no tener costos artificiales, tener una normativa que sea coherente con la tecnología, porque en algunos casos pues se tienen algunos requerimientos regulatorios que tal vez sí fueron muy importantes en los años 90, pero que ya hoy resultan obsoletos y costosos para el regulador desarrollarlos y para los operadores de poder cumplirlos y cosas que realmente no tienen sentido. Se puede hacer un proceso también de esa como limpieza desde la perspectiva regulatoria y desde la perspectiva de política pública me parece muy importante que se tenga claro hacia dónde quieren ir los países, cuál es el modelo que quieren seguir, dar esa certeza jurídica a los que inviertan, ¿verdad? Que ahora los que invierten no son solo los operadores, también los que desarrollan infraestructura, los proveedores de servicio, etcétera. Hay muchos actores que podrían verse muchísimo más claros hacia dónde van, por lo tanto, poder hacer más inversiones y inversiones con más certeza, y eso también podría ayudar a el bajar estos costos. Y bueno, tal vez un poco agregando al tema de los dispositivos y lo que mencionabas de las tecnologías satelitales, quizás hace 20 años el pensar en una tecnología satelital podría ser casi descabellado por los costos, pero ya sabemos que hoy por hoy la tecnología satelital está ofreciendo un poco más de asequibilidad, es entendible de que pues si se puede llegar con tecnología móvil, todavía hoy resulta un poco más económico, pero yo sí estoy convencido de que a través de la misma política pública y regulatoria se pueden ofrecer incentivos para que los operadores satelitales den servicios en aquellos puntos en los cuales hoy por hoy resulta prácticamente inviable para cualquier servicio terrestre o con tecnologías móviles. Sí, no, no, en términos de la tecnología satelital, la versión 17 del 3GPP incluye ya de lleno a las plataformas satelitales en todo lo que viene siendo 5G, pero a nivel de minorista, a nivel individual, todavía desafortunadamente los CPEs son bastante caros. Y esto es debido a que no hay la demanda, que no hay la gran cantidad de empresas que están fabricándolo. Se crea la demanda, obviamente vamos a abaratar costos, que ojalá pase. Que ojalá. Ahora, a mí me interesaría escuchar cuáles son los principales desafíos que estamos teniendo en América Central, porque
Si hablamos de espectro radioeléctrico, encontramos que en los 5 países, de los 20 países hispanoparlantes más Brasil de América Latina, entre los 5 países que menos espectro asignado a los operadores para que se esté utilizando para ofrecer servicios móviles, 4 están en América Central. Esto no significa que esta asignación haya sido de forma simétrica, o sea, que todos los operadores tengan la misma cantidad de espectro o que el espectro se esté utilizando. Es Lo otro también es, hablaste del problema de la pobreza, del problema de la cobertura y el problema que hay para pagar los servicios. Nuevamente, desgraciadamente, cuando estamos hablando de América Central, tenemos dos de los países más pobres medido por ingreso per cápita. Y Ujú, un tema que tocaste de forma muy sutil hablando acerca de corrupción y agregándole el tema violencia, tenemos un par de países donde salir a la calle con un celular es ujú. peligroso. Entonces, ¿cómo tenemos estos tres pilares que se replican en toda América Latina? No es un efecto solamente centroamericano. Teniendo estas tres situaciones que son problemas de regulación, que son problemas de política pública y son problemas tanto de la sociedad civil como del sector privado, porque no vamos a echarle la culpa a todos los gobiernos. Es un problema que nos afecta a todos. ¿Cómo ves la situación? ¿Cuál es el camino en Centroamérica, ya que has estado tantos años trabajando por mejorar esta situación en Comtelca y tu relación con Ciabat? Ok, bueno, vamos a ver, hay un tema muy importante y de nuevo, no es un problema solamente de Centroamérica, pero creo que en Centroamérica, como bien lo subrayaste, es un poco más grave. Y yo creo que tiene que ver con dos cosas. La primera es la voluntad política. Em, desde mi experiencia, yo no he visto, eh, quizás con el último gobierno en República Dominicana, quizás hay una diferencia bastante significativa, pero con los otros, yo no he visto que los temas digitales sean un tema prioridad en las agendas, para empezar. No he visto cómo em, exista un lineamiento de muy alto nivel político para cerrar la brecha digital o por lo menos para impulsar algún tipo de proyecto de conectividad para las zonas vulnerables. En realidad lo que hay es bastante tímido y no, digamos, no he visto como que tenga muchísimo efecto. Entonces yo eso lo relaciono como un tema como voluntad política. Probablemente los temas de tecnología hoy por hoy no sean temas de alguna forma que estén incluidos dentro de los temas de poder lucir políticamente en algún periodo gubernamental. Esto sin duda alguna. Y por otro lado, que está un poco también relacionado, es un poco el tema de la confianza que tienen las autoridades que desarrollan los temas de tecnología, particularmente los temas de conectividad, en muchos de los países. En algunos de los países, o probablemente los países que estás mencionando, los modelos institucionales recaen única y exclusivamente en el regulador y no existe una autoridad de política pública, o por lo menos no existe una autoridad política pública empoderada para desarrollar estos temas. Y de alguna u otra forma se les delega al regulador, que no necesariamente tiene las potestades para desarrollar temas de política pública y pues tampoco es como su prioridad. Entonces vemos que hay algunas acciones incipientes en el desarrollo de política pública, pero no llegan como a formularse, ¿verdad? Y algunas de estas instituciones tampoco gozan de mucha confianza dentro del sector.
y lamentablemente hay, yo creo que como diferencias artificiales entre la relación entre los operadores y el de política pública a la hora de desarrollar estos temas y cuesta un poco ponerlos de acuerdo. Pero creo que, resumiendo, el tema de la voluntad política de muy, muy alto nivel para impulsar estos temas y traduciendo lo último que te comenté, es una robustez en la institucionalidad encargada en desarrollar estos temas, los que quizás son los que más de alguna u otra forma podrían incidir en estos temas. ¿Por qué? Porque para poder de alguna forma desarrollar algunos de los elementos que mencionamos en la intervención anterior, de tener un marco normativo actualizado, sin barreras artificiales y tener una política pública clara, pues para ello se requiere una institucionalidad y, y una voluntad política bastante clara para poder implementarlos. Sí, quiero rescatar un par de cosas. Mencionaste República Dominicana, donde claramente cuando se hace el decreto anunciando el mandato, el decreto presidencial anunciando el mandato para que se haga una subasta de espectro radioeléctrico para 5G, tienes 8 entidades gubernamentales que tienen que trabajar conjuntamente. Tácitamente nos estamos diciendo, ok, la tecnología, las telecomunicaciones son transversales. Ya no necesitamos anunciar que tenemos un viceministerio de transformación digital como tiene Colombia, no tenemos que hacer esa publicación que te hace Brasil Internet de las cosas. Pero si me estás hablando voluntad política, institucionalidad, me estás hablando de que el cortoplacismo, tan típico en todos nuestros países, no debería estar. Y te doy una anécdota. Hace en ese mundo prepandemia tan lejano, nosotros en 5G Américas hicimos un evento en Brasil y tuvimos dando la conferencia magistral a la ex viceministra de Perú, Virginia Nagakawa. Y ella en su presentación, y teníamos representantes de 15 países de la región, obviamente una gran mayoría de personas del Cono Sur y de Brasil, que reaccionan totalmente sorprendidos cuando ella dice, mi trabajo es allanarle el camino y dejar todo listo para que la próxima persona que tenga este cargo le sea muy fácil continuar con este trabajo de desarrollo, sobre todo en las provincias del interior del Perú, esas provincias andinas, esas provincias amazónicas. Y todo el mundo sorprendido. ¿Por qué? Por el cortoplacismo, por esa falta de una institucionalidad fuerte que esté en contra de la discrecionalidad. En otras palabras, pecamos mucho de tener instituciones gubernamentales acostumbradas a escuchar desde el Ejecutivo las órdenes de cómo tiene que medirse y no tenemos un plan de desarrollo a largo plazo, que es en lo que estás trabajando en estas semanas, y no voy a decirle más a la gente acerca porque no quiero arruinar una sorpresa. ¿Cómo podemos educar a quienes toman la decisión? Y quienes toman la decisión estamos hablando desde alcaldes, que son los que autorizan el despliegue de infraestructura en los municipios, Ujú, a los diputados, los senadores, los representantes, como lo quieras llamar al cuerpo legislativo, pero también a la sociedad civil para que no me secuestren ingenieros porque el 5G les va a dar COVID. ¿Cómo ujú. podemos involucrar al sector académico? ¿Y cómo podemos crear conciencia eh, entre los líderes del país para que entiendan que no hay ningún segmento de la economía que pueda prescindir de la tecnología de aquí a futuro y que es una transformación digital a nivel global? Ya la dinámica no es interna, sino vamos a tener que soportar y aguantar y reaccionar a todas esas presiones que vienen desde el extranjero también. Y yo sé que tú en un par de oraciones me vas a contestar todo facilito.
Tal vez no en un par. Primero que todo, si ve si este trabajo lo ve Virginia, pues saludarla y felicitarla por su gestión y su visión. Y creo que necesitamos líderes como Virginia. Pienso que el tema de tener una agenda digital de largo plazo no es tampoco una estrategia política hoy en día, porque justamente el tema sin duda alguna va a trascender más de un periodo, quizás hasta más de dos periodos de los que normalmente tenemos en nuestros países. Por otro lado, que también es una pena, tratamos de los pocos recursos que se tienen, se tratan de invertir en cosas que yo pueda salir en la foto, ¿verdad? Como político. Y ahí, pues a mí me parece fabuloso el tema de repartir tablets y salir en la foto repartiendo una tablet, me parece súper bien, pero esas acciones tienen que ir acompañadas con acciones sostenibles, ¿verdad? Porque acá el principio y sobre todo quizás el tema número uno que estamos tratando en temas de conectividad son los temas de educación y sin duda alguna el enfocarnos en la educación es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque estamos a través de la educación, estamos dándole herramientas a familias, a generaciones, etcétera. Si no lo hacemos, lo que estamos comprometiendo es el futuro de nuestra sociedad, de nuestras generaciones, y también estamos incrementando la diferencia entre nuestros mismos países, dentro de nuestros países, en las zonas rurales y urbanas. Entonces, aquí necesitamos políticas públicas que puedan compensar la parte de poder salir en la foto, pero que también tengan políticas públicas sostenibles. Y bueno, tenemos ejemplos súper claros, ¿verdad? Por ejemplo, el tema, el tema de los reguladores, ya instituciones como la OCDE han dado pautas importantes del por qué el regulador tiene que ser un regulador totalmente independiente del Ejecutivo. Sin embargo, son pocos los países que lo están haciendo. Inclusive en México se quiere revertir esa situación, lo que me parece muy lamentable. Por otro lado, necesitamos estas políticas públicas de muy, muy largo plazo. Y bueno, algunos de ustedes conocerán en el caso de Costa Rica que el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones está por ley y cualquier gobierno que llegue tiene que cumplir el mandato de esta ley y darle continuidad al Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y eso ha hecho que todos los proyectos de telecomunicaciones tengan un grado de continuidad y de sostenibilidad muy importante que no existen en la mayoría de los países. Hemos visto cómo algunos países, inclusive muy importantes y muy grandes, tienen un plan, una agenda digital y cambia de gobierno y la meten en un cajón y sacan su propio plan que les toma mucho tiempo construir y entonces el que viene hace lo mismo, ¿verdad? Entonces es un ciclo muy desgastante para, mm, para el desarrollo tecnológico, que en realidad el desarrollo tecnológico no para. Lo que pasa es que con esta dinámica lo que estamos haciendo es dejando por fuera a los más vulnerables, a los que están más aislados, a los que de alguna u otra forma están necesitando mucho el poder acceder a las tecnologías digitales por lo que hemos descrito. Entonces creo que una forma de convencer es justamente hacer entender el poder que tiene el desarrollo tecnológico, no por la tecnología en sí, porque es simplemente una herramienta, pero sí por el impacto que puede tener y cómo puede esto realmente, si lo que quiero es lucirme políticamente, cómo me puedo poner un clavel en el ojal desarrollando este tipo de políticas. Con gobiernos locales, yo creo que, vamos a ver, hay un malentendimiento del gobierno local sobre su autonomía en temas digitales porque esto debería de responder
a políticas de carácter nacional, en el sentido de que la tecnología representa una autopista, como lo representa una autopista de transporte, representa un recurso como sería un recurso del agua, o representa el progreso como lo representó en su momento la electricidad, que todos estos temas, si bien es cierto, la infraestructura final se desarrolla a través de las herramientas locales, tienen un fin muy particular en el desarrollo integral del país. Entonces yo creo que los desarrollos de infraestructura deben de entenderse desde esa perspectiva, y el desarrollo de la infraestructura digital no es una excepción. Por lo tanto, los gobiernos locales deberían de entender que acá estamos desarrollando una autopista, la electricidad, ductos de agua, etcétera, para la población en general. Y yo creo que una manera de hacerlo es con estos rankings que se han creado sobre gobiernos locales o gobiernos municipales, o como se llamen en cada país, poniéndole los índices digitales. Es súper interesante porque cuando se crea esa dinámica, entonces empezamos a ver cómo los gobiernos locales están un poquito como medio compitiendo entre sí, a ver cuál logra posicionarse más como con estos indicadores digitales, lo cual en general es un beneficio para todos los habitantes de cada uno de los municipios. Sí, ya estamos llegando a esa parte que no queremos, que viene siendo la parte final. Y quería invitarte a hacer unas reflexiones. Digamos, yo soy del país hispanoparlante más pequeño del mundo. Y siempre me dicen que ustedes tienen mucha suerte de tener buena infraestructura. Sin embargo, cuando vamos a ver los índices de apropiación de infraestructura por parte del gobierno, somos de los peores a nivel global y de los últimos en América Latina. Teniendo en cuenta este hecho de apropiación de las TIC por parte de los gobiernos, un tema. Me hablaste de indicadores. Cuando uno de los grandes y desafortunadas revelaciones del COVID es que las mediciones y las métricas que hemos estado utilizando en la gran mayoría de los países de América Latina no nos sirven para nada. Muy pocas excepciones porque en México o en Brasil, donde te tienen 800.000 diferentes métricas, pero aún en estos mercados, a nivel local, que es donde se necesita, no tenemos. O sea, que hemos estado recopilando por 20, 30 años datos que al momento de la verdad no nos han servido. Y regresando al primer punto que acabo de hacer, América Central contiene a los países más pequeños de América Latina, por lo que sus desafíos son un poquito diferentes a lo que me va a decir un argentino, un boliviano o un mexicano, etcétera. ¿Cómo tú ves en este contexto de que no tenemos apropiación por parte del gobierno de las TIC, donde los números que estamos recogiendo, muchos de ellos no nos sirven, y somos países muy pequeños con bajo poder adquisitivo? ¿Cómo podemos rejuntar todos estos problemas para convertirlos en oportunidades y poder impulsar a la región? Ok. Facilita otra pregunta. No era el tiempo, sino la pregunta en general a la que no queríamos llegar. O sea, vamos a ver, el desarrollo que estamos buscando, sin duda alguna, tiene muchos retos. ¿Y por qué, por qué queremos llegar a este desarrollo? Bueno, ya lo mencionamos, porque queremos el bienestar, em, eliminar las desigualdades, que eso también es una conversación muy extensa. Pero cuando estamos hablando de los países que más necesitan y que más tienen dificultades, también estamos hablando de países en los cuales
los niveles de corrupción son muy altos, los niveles de migración también son muy altos. La gente quiere dejar esos países por las razones que sean, pero hay un claro patrón de que no se está cumpliendo el tema de mejorar las condiciones de vida y eso es bastante triste. Eh, Existen hoy mecanismos de organismos internacionales que de alguna forma quieren un poco aliviar esa situación. La banca de desarrollo, organismos multilaterales e inclusive algunas otras de carácter privado están como interesados en esto. Sin embargo, también volvemos a las mismas barreras que se nos están imponiendo sobre los temas de temas de corrupción y temas de pobreza extrema, que se escapan un poco a los temas de alguna forma que estamos tratando de impulsar de política pública. Sin embargo, no son para nada ajenos y se podría de alguna forma estructurar que los desarrollos respondan también a este tipo de necesidades. Por ejemplo, podríamos pensar en cómo tecnología como el Internet de las Cosas podría revertir algunos temas de inseguridad en los países. Por ejemplo, hay países de Centroamérica que hoy invierten entre un 5 y un 6% de su Producto Interno Bruto en seguridad ciudadana. Y a través de una tecnología que tenemos desde hace muchos años, como es el Internet de las Cosas, podrían de alguna forma, a través de este concepto de ciudades inteligentes, poder tener mecanismos para proteger a la ciudadanía y poder de alguna forma reducir estos gastos tan enormes que se hacen en en el Producto Interno Bruto con respecto a los temas de seguridad. Los temas, los mecanismos digitales, el gobierno abierto, podrían también ser mecanismos muy interesantes para poder bajar los niveles de corrupción. La tecnología nos está permitiendo hoy educarnos desde nuestros hogares. Podríamos tener también programas de integración social a través de estos mecanismos de educación a distancia o teleeducación. Y también existen algunos otras herramientas que pueden utilizarse para poder, qué sé yo, por ejemplo, en países en los cuales el café es una de las principales fuentes de ingreso, bueno, cómo a través de las tecnologías digitales podemos optimizar y mejorar la producción de café para que sea este un elemento, un sector productivo dentro de los países que se empoderen con las tecnologías digitales. Creo que las opciones son muchas. Aquí, de nuevo, volvemos a tener, a tener que pensar cómo poder obtener esta voluntad política, ¿verdad? Sobre todo en, en, en lo que mencionábamos de que los periodos de gobierno no necesariamente dan tiempo como para poder ver estos resultados. Sí creo que hay oportunidades, muchas, pero sí tenemos que como sociedades ponernos a reflexionar cuál es el futuro que queremos para nuestros países. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y estoy seguro de que la audiencia ha aprendido mucho el día de hoy acerca de la situación, no tan solo de América Central, sino de toda nuestra tan querida América Latina.